Programa. Y en este momento queremos hablar un poquito más sobre China. El día de hoy, de hecho, llega el presidente Xi Jinping y con muchas expectativas para nuestro país, pero sería bueno para todos nosotros poder conocer un poquito más de cerca todo lo que representa China respecto de su cultura, respecto de su tradición, respecto de este intercambio, no solamente de apertura económica, sino sobre todo también de apertura cultural. Y es por eso que vamos a enlazarnos con la doctora Patricia Castro Obando, quien es docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú y que además tiene una publicación sumamente interesante respecto de toda esta zona de este gigante asiático que es China. Doctora, muy buenos días y gracias por estar con nosotros. Buen día. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Bueno, para nosotros es totalmente un placer y es una forma, yo creo, bastante interesante de poder, digamos, acercarnos un poquito más a esta cultura. Y una de las cosas en las cuales he podido darle una ojeada al texto que ha publicado tiene que ver mucho con lo que representa la mujer en todo lo que es esta cultura asiática, particularmente en China. A ver si nos puede dar un panorama más o menos para poder conocerlo. Sí, muchísimas gracias. Mi última publicación, que ya es el cuarto libro sobre China, se titula precisamente Amar el Amor, antología de 38 poetas chinas de la antigüedad. Y precisamente hablando de las mujeres y la cultura, nos parecía muy importante publicar este libro en coautoría con el traductor Wang Sheshan, primero porque se trata de un trabajo colectivo entre Perú y China, y segundo, porque de una u otra manera estamos revalorizando el trabajo de las antiguas mujeres, las mujeres del imperio, de la etapa imperial en China, y vamos a ver que los problemas de ellas son problemas actualmente, no solamente en China, sino en el mundo. Claro, y ¿cuáles son justamente estos problemas, ¿no?, de las mujeres chinas que siguen actuales? O sea, han pasado muchos años, pero siguen, diremos, no sé si la palabra es vigente, pero sigue manteniéndose en la actualidad. Patricia. Bueno, pensando en China, China es una sociedad y una cultura patriarcal y confuciana, ¿no? La particularidad del confucianismo pues, ha sido un sello muy importante para toda la cultura y la sociedad china, la ha interpretado como tal. Este confucianismo ha colocado a la mujer en una posición clásica, debajo del hombre, la figura masculina. Y ya en términos de las sociedades patriarcales vemos que se coincide con otros países y otras culturas. Solamente para destacar un punto en particular de estas sociedades patriarcales, es que en la antigua China la mujer no tenía, no solamente no tenía una posición como el hombre, sino además ni siquiera el concepto de mujer existía. Es decir, la mujer existía a partir de su rol. La mujer existe en términos de idioma chino a partir de que es hija, es esposa, es madre y es viuda. Pero el término mujer, biológicamente como lo entendemos, recién va a aparecer en la época de la República de China. Wow, sí, y bueno, la verdad es que nos deja, a ver, con una sensación extraña, teniendo en cuenta que estamos luchando mucho por los derechos de las mujeres y entender que hay países todavía patriarcales donde el rol de la mujer de pronto no es tan resaltante todavía. ¿Es así? ¿Ha cambiado algo en el transcurso de la historia en China, la situación de la mujer? Es decir, ahora es más importante, entendemos que todavía es una sociedad patriarcal, pero ¿cuánto ha avanzado el rol de la mujer en esa sociedad? Ha cambiado muchísimo. Por ejemplo, durante la dinastía Qing, la última dinastía, fueron las mujeres, las editoras, las que lograron antologar a una cantidad inmensa de poetas, y fueron las mujeres las que publicaron las obras de otras mujeres. Si ese trabajo no se hubiese hecho, no tendríamos la poesía y los trabajos de tantas poetas chinas de la antigüedad. Es decir, las mismas mujeres trabajaron por eso. Y después de la llegada de la República Popular China, desde 1949 hasta la actualidad, China avanzó muchísimo en los derechos de las mujeres. Por ejemplo, el derecho de la educación. Eso no era parte de la sociedad china. El derecho al trabajo, y ha ido avanzando también en otros campos. Entonces ha dado un salto muy, muy grande. Todavía los espacios de la política, por ejemplo,
no son participativos para las mujeres que ocupan siempre las posiciones más bajas en la política, especialmente durante el gobierno del presidente Xi Jinping. Y en ese recorrido que nos ha ilustrado de cómo ha ido evolucionando el rol de la mujer en lo que es China, vayamos un poquito al contexto actual que estamos justamente viviendo, todo lo que es APEC y esta llegada del presidente China. La mujer en este contexto, mi pregunta sería, digamos, ¿cuánto espacio está ocupando? Y luego también otra pregunta que es bastante más utilitaria, porque me imagino que hoy toda la gente que nos está viendo y escucha, que son los ciudadanos de a pie, dirán, ok, entonces quiere decir que de acuerdo a la APEC y de acuerdo a los intereses de China, invirtiendo también acá en Perú, se van a abrir muchas posibilidades de desarrollo. ¿Qué cosa deberíamos saber nosotros sobre la cultura china o cómo son las personas que viven en China para poder tener un primer acercamiento comercial? Bueno, primero vamos por el tema de la mujer, que a mí particularmente me interesa muchísimo. La mujer ha ganado tremendos espacios desde 1949 hasta ahora, ¿no? Tanto en el campo educativo como en el campo laboral. Ha logrado que su rol no sea solamente el rol de la madre, que es algo típico de culturas hasta como las nuestras, ¿no? Sino que también se desempeñe en otras labores, ¿no? Las nuevas generaciones chinas, por ejemplo, las nuevas jóvenes, las nuevas mujeres, tienen muy claro, primero, su rol profesional antes de su rol maternal. Pero ese rol maternal queda obligado, es decir, necesitan convertirse en madres en algún momento de su vida, ¿no? Eso es algo que todavía tiene que ver muchísimo con la etapa confuciana. Ahora, pensando ya en la cultura china, hay un punto muy importante que me parece que tenemos que tomar en cuenta, y tanto China como Perú son civilizaciones antiguas. Y precisamente leyendo hoy día los diarios chinos y leyendo también el artículo que ha publicado el presidente Xi Jinping en el diario El Peruano, la temática de la antigua civilización china que une a Perú y a China, pues es una constante. Entonces, yo creo que este punto va a ser muy importante, por ejemplo, para el turismo, para las investigaciones, para los temas arqueológicos. Entonces, creo que es un punto que tenemos que destacar y que tenemos que avanzar, porque la cultura en China ya está tomando un peso que antes no tenía. El peso de la cultura incluso está entrando a los discursos políticos chinos. El presidente Xi Jinping se está definiendo en los últimos discursos de este año como el legado, heredero del legado de la antigua cultura china, y además de eso está fundamentando el peso del Partido Comunista en la antigua civilización china. Entonces yo creo que el discurso cultural cada vez tiene más peso, tanto en China como vamos a ver en adelante en el mundo. Y respecto a un solo punto para poder tomar en contacto con China, debemos entender que estamos frente a un sistema político completamente distinto al nuestro. Pareciera que no, pero es así. Desde cómo los chinos llaman a su presidente. Nosotros llamamos a nuestros presidentes, presidente y jefe de Estado. Sí. En cambio, ellos lo llaman Chuxi, que significa líder en chino. Caramba. Ahora, Patricia, en términos generales, ¿no? Haciendo un análisis a través de los años, ¿no? ¿Cómo se ha fortalecido, ¿no? O cuán profundo ha llegado a ser esta especie de simbiosis, por decirlo de alguna manera, entre la cultura china y la cultura peruana? A propósito de que obviamente tenemos muchas perspectivas de desarrollo y de fortalecimiento del intercambio en diversos puntos. Si volvemos al artículo del presidente Xi Jinping publicado el día de hoy, es muy interesante cómo resalta algunos temas como, por ejemplo, la migración, los puntos de conexión de la migración china al Perú desde 1849 hasta hoy. Ajá. El tema de la gastronomía también es interesante cómo este otro punto, cómo le impacta que la cultura, la gastronomía china haya encontrado una simbiosis y haya tomado elementos de la cultura peruana y pues
haya producido productos como el chifa, ¿no? En fin, entonces yo creo que allí tenemos un punto muy importante, además de la gran comunidad peruano-china que tenemos, que ha sido todo un proceso muy interesante. Me parece que los miembros de la comunidad peruano-china siguen siendo estos puentes que nos enlazan con China. Sí. Y no solamente la comida, sino que uno sale y empieza a ver algunas palabras que de pronto tienen un significado procedente de China, como por ejemplo, Chancay. Como Chancay, que es interesante el término de Chancay. A mí me resultó muy interesante, porque la traducción de Chancay al chino, sí, porque es una palabra extranjera para ellos. Entonces, en esta transliteración, ellos tienen que hacer uso de algunos caracteres, ¿no?, que más o menos tenga la misma sonoridad. Y han elegido dos caracteres, Chancay, que al unirlo, la traducción literal es la victoria del dinero. Así que ahí tenemos otro rasgo cultural muy interesante. La victoria del dinero. O sea, Chancay es, o sea, Shanghái, digamos, si lo decimos en chino sería Shanghái. No, estoy entendiendo mal. No. Chancay es Chiancay en chino. Chiancay, porque no se pronuncia igual. Chiancay. Y esa nueva palabra tiene ideogramas. Tiene caracteres. Y esos ideogramas, que siempre tienen múltiples significados, no solamente uno, cuando se hace su transliteración, entonces significa en castellano el triunfo del dinero, la victoria del dinero, literalmente, ¿no? Pues esperemos que sea muy así. curioso. Pues esperemos que sea así para todos los peruanos y, por supuesto, para muchísimos ciudadanos en la China. Bueno, son las 11:50. Queremos agradecerle muchísimo y felicitarla, además, por su libro, que por supuesto nos va a encantar leerlo y compartirlo, además, con mucha gente, porque tiene expresiones muy lindas, literarias, que nos va a encantar y nos va a llenar, además, a todos los peruanos y a mucha gente que le va a querer o interesarse por este libro, que voy a recordarlo. Y no sé dónde pudieran adquirir el libro las personas interesadas. El libro pertenece al sello del Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, pero lo pueden encontrar en cualquier librería. Así que con esto quiero agradecerles también esta invitación y pues damos inicio el día de hoy a la era Chancay. Claro que sí. Amar el amor es el nombre del libro publicado por la doctora Patricia Castro Obando, docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú. 11:50, momento de escuchar a